Bueno, pues ya hemos dejado 2 minutos, como comentaba al principio, así que vamos a empezar. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB y hoy tenemos un lujo de presentación, y lo digo con todas las letras, porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de este libro blanco, me consta. Así que antes de nada quiero agradecer a toda la comisión, al grupo de trabajo sobre todo que ha hecho el libro blanco, que ha hecho posible este libro blanco, que de verdad ahora os lo dirán ellos, pero llevan casi un año. Córdoba, ahora te presento y lo comentas, ¿vale? Quería agradecer también a AudioMotion, a Elisa, por este patrocinio que ha podido ver la luz, el libro. Y permitirme también que agradezca a Belén Vila de mi equipo cómo ha coordinado todo este esfuerzo y cómo os ha llevado a todos a tal fin, ¿vale? Así que nada, no voy a perder más tiempo porque hay mucho contenido. 2 cosas simplemente. Luego os cuento la estructura. Va a presentar Córdoba, que la voy a presentar ahora. Córdoba era la expresidenta, Córdoba, de la Comisión de Audio, por eso estás aquí. Y además directora general de Wikimedia. Así que, Córdoba, te voy a dejar. Simplemente déjame decir, por favor, que luego al final va a haber, después de la presentación del libro, o sea, vas a presentar tú brevemente un poco la estructura del libro en unos 10 minutos y luego va a haber una mesa redonda con todo el ecosistema hablando tanto del libro como de las tendencias, ¿vale? Van a contestar preguntas, así que como decimos siempre, por favor utilizad el botón de preguntas y respuestas para que sea más fácil para ellos poder contestar a todas las preguntas y poder gestionarlas, ¿vale? Y muy importante, que además me han preguntado por WhatsApp, algún medio, el hashtag IAB Audio Digital, ¿vale? Todo lo que queráis tuitear o postear con ese hashtag, por favor. Así que nada, sin más, Córdoba, te dejo todo tuyo. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí y en nombre de toda la comisión, pues para nosotros es una alegría lanzar este libro blanco, y sobre todo también creo que es un éxito de participación de la comisión en la que hemos estado involucrados pues muchísima gente para que al final esto tenga su vida, ¿no? Sí que es verdad que no ha sido fácil porque desde que montamos la comisión hemos evolucionado también el nombre de la comisión hacia lo que hoy llamamos el audio online, digital, perdón. Pasamos por radio online, audio online y terminamos en audio digital, que creo que es el futuro y continuará mucho tiempo. Y sobre todo, pues creo que el éxito es poder cerrar este tiempo, ¿no? con el libro blanco de audio digital, que será nuestra herramienta y que ponemos en el mercado para que se entienda un poco mejor cómo funciona y bueno, y hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo la importancia también por el audio, ¿no? En nuestras vidas hemos visto cómo el audio nos acompaña. Inicialmente era poco usado por las marcas, pero como vemos aquí ya ahora las marcas quieren tener su propia voz, ¿no? Quieren comunicar con el consumidor y que se les identifique ya con esa voz, ¿no? Y bueno, y en este libro pues vamos a entrar en diferentes puntos que vamos a ir detallando y desglosando. Y el siguiente punto después de la introducción es el ecosistema. Lo mismo, ¿no? Es que va variando tan rápido que seguro que mañana sale algún actor que no hemos tenido contemplado ahora, ¿no? Lo que hemos intentado es dividirlo en tres apartados: demanda, tecnologías y oferta, y ahí un poco explicar cuáles son cada uno de los agentes que van a operar en este canal. Luego hemos definido el panorama del audio digital, hemos hecho una infografía que, como conocéis, en todos los libros blancos intentamos tener una infografía que intente resumir un poco cómo es esas características a la hora de trabajar en el audio digital. Los dispositivos, es que ya echamos un pelín para atrás, perdona, si partimos de los dispositivos, es que ya vamos viendo cómo cada vez se incorporan nuevos dispositivos a nuestro mundo, ¿no? En los altavoces inteligentes hace 3 años no habíamos oído casi de ellos. El coche conectado, como hemos visto en los últimos estudios de audio que hemos realizado, pues cada vez cobra más importancia. Y el Internet de las cosas, pues nos aparecen otros dispositivos en los que vamos a tener un contacto, y ese contacto va a ser por la voz, ¿no?
Aquí lo mismo, hemos intentado hacer un esquema para que nos situemos un poco rápido de dónde estamos, cuáles son los dispositivos, los actores en los que se trabajan y la medición, la oferta y la medición. Y esto lo hemos ido desgranando en cada uno de los puntos que vamos a ver en el libro de audio digital, en el libro blanco de audio digital. Así que pasamos a las características de la publicidad en audio digital. Yo creo que aquí os damos claves de por qué hay que utilizar el audio digital, que es uno de los principales objetivos de la comisión. Cuando pensamos en cómo conectar marcas con consumidores, pues el valor es estar cerca de ese consumidor con contenidos que les lleguen en el momento en el que ellos están escuchando o están haciendo cosas y desean tener una comunicación entre la marca y el consumidor. Y creo que pues, el audio pues, al final nos acompaña y nos permite una oportunidad muy grande para contactar con consumidores. Luego hemos hecho otro capítulo de formatos publicitarios y la verdad es que al final ha quedado bastante completo. Os sorprenderán algunos formatos porque hay mucha gente muy experta dentro de la comisión en el que ha aportado muchas ideas que creo que es interesante que veáis de cómo podemos hacer acciones especiales con las marcas en el audio digital. Es verdad que muchos de los formatos vienen adaptados del mundo convencional, pero creo que hay muchas cosas interesantes que tenéis que leer para poder recomendar a la hora de hacer y adaptar, ¿no?, las creatividades a este entorno. El sexto capítulo, que también nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? y seguro que cuando lo veis, pues también os da a vosotros que pensar, ¿no? KPIs y medición de audiencias. Siempre hemos adolecido, ¿no?, de tener una medición consensuada. Pero sí que es verdad que cuando hemos defendido el canal audio o el medio audio digital, siempre hemos dicho que tenemos KPIs de éxito, que podemos medir con KPIs el éxito de las campañas, que no es que no haya ningún dato que nos ayude a ver si funciona o no. Entonces, aquí también desglosamos bastante temáticas de qué KPIs podemos utilizar y hacia dónde va la medición de las audiencias, ahora pues bueno, con todas las novedades que tenemos en el mercado. El punto 7 es operaciones y traficado. Aquí pues bueno, intentamos ayudaros en buenas prácticas, en que al final para que tener esos KPIs pues hagamos bien esos trackings de campaña, el que trabajemos o tengamos un detalle de las especificaciones técnicas que a veces pues yo de que trabajo en agencia pues tanto nos confunde, ¿no? Y qué tenemos que pedir y un poco cómo manejarlo, pues que tengamos una idea de las cosas que tenemos que hacer para que al final podamos valorar bien las campañas de audio digital. Modelos de compra, pues también lo mismo, ¿no? Hemos intentado pues explicar al mercado cómo se compra o qué modelos hay de compra. Y sobre todo yo también diría que más allá de qué modelos es toda la capacidad de segmentación que tiene el audio digital. Es verdad que es un canal que nos permite personalizar y con ello pues, estar más cercano al target que queremos alcanzar. El capítulo 9 lo hemos definido como tendencias de futuro y ya cerrando un poco lo que es toda la temática del libro. Es verdad que este es el punto que el año que viene más cambie, pero bueno, ya sabéis que en la IAB tienen un estudio específico de tendencias de futuro o un libro específico de tendencias de futuro. Y aquí sí que yo me gustaría resaltar la relevancia de la voz. Y lo hemos visto en muchos canales que hemos ido utilizando, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, antes escribíamos, ahora ya mandamos mensajes de voz. También como soportes tradicionales de escritos van cambiando sus comunicados a la voz, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? Las estrategias de las marcas van focalizándose más también en el tema de la voz
y creo que debemos ser conscientes y tener en cuenta pues todo este mundo que se nos abre acerca de contenidos de voz y de audio, ¿no? Y sí que pues, creo que es bastante importante que si una marca quiere evolucionar y quiere tener un trato diferenciador con el consumidor, pues tiene que tener la voz dentro de sus estrategias. Y los dos últimos temas que hemos desglosado es el marco legal y el glosario, para que lo reviséis y veáis el contenido. Realmente es un libro muy trabajado. Cuando decía Belén que hemos estado más de un año, es verdad, porque no ha sido fácil, porque este canal, el audio digital, ha evolucionado mucho y cada vez que íbamos a cerrar el libro nos encontrábamos con más novedades, ¿no? Es un libro muy trabajado por toda la comisión, que creo que si no lo hubiéramos trabajado entre todos hubiera sido imposible presentar hoy el libro blanco, y agradecer pues a esa comisión el esfuerzo, porque de verdad han sido muchas horas de dedicación y bueno, y que vosotros lo disfrutéis, porque a partir de ahora estará colgado en la página web de la IAB. Y bueno, que estamos abiertos a cualquier aclaración si alguno de vosotros no entiende algo que hemos plasmado en el libro. Y sin más, porque también lo importante es ahora hablar un poco de la revolución del audio digital, pues doy paso a Elisa Escobedo de Audiomotion, que va a moderar esta mesa. Elisa, buenos días. Buenos días, Córdoba. Muchísimas gracias por todo, por introducirnos el libro y también el contenido base de esta mesa, a la que doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Como bien decías, se titula La revolución del audio digital y pretende dar respuesta a las claves de las tendencias más destacadas del audio, y nos acompañarán los máximos exponentes del sector, como César Alonso, Media Manager de Telefónica, Rosario Borrego, que es directora Digital Insights de GFK, Fernando Cano, Managing Director de H-Voice de Havas Media Group, Córdoba Ruiz, Managing Director de Wikimedia, Juan Corrales, CEO de Flyabit, y Rocío Echevarría, directora de negocio de Prisa Audio. Pero no vamos a ir directamente a la mesa, porque tenemos que presentaros una novedad realmente impresionante. Con sinceridad, de hecho yo no sabría ni cómo explicarla, pero sé quién lo hará mejor que nadie. Lo tenemos entre nosotros y sí, es Juan Corrales. Adelante, Juan. Todos estamos esperando ansiosos la noticia que nos traes en primicia esta mañana. Cuéntanos. Hola, Elisa. Hola a todos. Pues mirad, hay una leyenda urbana que dice que la NASA diseñó un vehículo fabuloso y ultradinámico, ultra aerodinámico para circular por la Luna, pero de repente alguien pues se dio cuenta de que eso no tenía mucho sentido en la Luna, ¿no? Porque la Luna apenas hay gravedad y apenas hay roce con los fluidos en la atmósfera, y llevaron al final, pues bueno, el cacharro ese que todos conocemos, diseñado por Pepe Gotera y Otilio, ¿no? El caso es que, salvando las distancias con la Agencia Espacial Norteamericana, tras muchos meses de trabajo, pues como habéis comentado, dentro de la Comisión de Audio Digital de la IAB, nos encontramos con que teníamos un maravilloso libro blanco de audio digital. ¿Qué era eso? Un libro para leer, que hablaba de las bondades del audio digital, pero había algo que no acababa de cuadrar y que nos pedía más. Así que nos pusimos todos a trabajar, nos pusimos manos a la obra y dimos forma a un proyecto pues muy ilusionante, un proyecto que busca cautivar, además de informar, que busca entretener, además de difundir, que busca inspirar, que busca unir, que busca conversar, aglutinar y expandir la comunidad de audio digital alrededor de la IAB en el mundo de habla hispana, donde todos estamos invitados. Y ese proyecto es, por supuesto, sonoro y vivirá en formato de audio digital. Y es así. Adelante, audio. Cuando un libro blanco se transforma en un podcast blanco, aparecen ideas innovadoras, conversaciones disruptivas, brillantes ejemplos o sorprendentes propuestas. Soy Juan Corrales de Flyabit y daremos voz al libro blanco del audio digital de la IAB,
con la participación de los miembros de la Comisión de Audio, profesionales de primer nivel del sector y firmas invitadas. Hola, soy Fernando Cano de Avas. Os damos la bienvenida al podcast blanco de Audio Online, con el que queremos invitaros a la revolución del audio. Muchas gracias por participar. ¿A qué queríais un podcast sobre audio digital? Increíble, ya lo tenemos aquí. IAB, muchas gracias, qué emoción. Gracias, Elisa, de Audiomotion, desgranando el contenido del libro blanco y mucho más cada mes, en formato breve y apetecible, como solo el audio puede serlo. Ya está aquí tu podcast favorito del 2022. El podcast blanco del audio digital de la IAB. Más información próximamente en la web de la IAB Spain. Eso es, Elisa. Adelante con todo. Apenas puedo reaccionar, Juan. Ha sido emocionante. Muchas gracias. Vamos a entrar en la dinámica de la mesa redonda, que tenemos, como decíais, muchísimo contenido que cubrir. Básicamente, a estas alturas todos podemos conocer, o al menos intuir, que cuando hablamos de audio hacemos de algo más que de una moda o de un formato en boga. En realidad, por eso hemos titulado la mesa así, hablamos de una auténtica revolución que lo está cambiando todo, desde nuestros hábitos de consumo hasta nuestra forma de interactuar sin fricción, con la utilización de la voz que se produce del modo más natural y humano. Así que vuelvo contigo, Juan. Cuéntanos, ¿cómo va a afectar la relación con mis clientes esta revolución del audio? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia que es fundamental y que trastoca todo, y que es esta revolución que estamos diciendo, que frente a tener, digamos, una comunicación fundamentalmente unidireccional desde lo que sean las marcas, ahora vamos a conversar. Ahora el audio y la voz, después de toda esta convergencia tecnológica, es ubicuo y es, como tú dices, pues interactuamos con el audio de la forma más natural y sin darnos cuenta de repente estamos hablando y estamos conversando con las marcas. Y eso sucede que las marcas de repente se encuentran en una situación en la que tengo aquí a millones de usuarios con miles de millones de puntos de contacto, digamos, no puntos de contacto, sino de impactos a lo largo del tiempo que he de gestionar, y que no son impactos que yo lanzo, sino que son impactos que vuelven, y que es una conversación, que eso es tremendamente maravilloso, y que es a través de lo que es el audio, a través de la voz, pero que también pues implica una serie de cosas que son muy importantes, ¿no? Implica que yo tengo que saber quién soy, o sea, tengo que tener una identidad, tengo que tener una personalidad, un territorio expresivo, tengo que diferenciarme, tengo que tener todo una estrategia de construcción de marca y de comunicación, porque también estamos diciendo que tenemos que trasladar todas estas cosas por medio del sonido, ¿no? Y que hasta ahora no estamos acostumbrados. Pero es que además tengo que generar esos contenidos, que además tengo una enorme importancia donde los formatos prioritarios, la forma de alcanzar los medios, de repente, como todo se trastoca, es mucho más potente. Si quieres, pensemos en, por ejemplo, no sé, en nuestras casas, ¿no? Lo que estamos diciendo ayer, vamos a hablar de ello, ¿no? En nuestras casas, todos los días estamos hablando con dispositivos, sea Google, sea Alexa, sea cualquier otra cosa, las televisiones, el coche, los hospitales, la palabra que todos tenemos en la boca, así el metaverso. En el metaverso, obviamente, nadie con sus gafas se va a poner a teclear, es imposible, o sea, vas a acabar hablando, y eso implica que de repente para las marcas es una manera completamente distinta de pensar, de relacionarnos y de construir esa estrategia de comunicación, esa estrategia de relación, esa estrategia de construcción de marca desde el sonido, pero también lo que sería todo el elemento de cómo consigo mis resultados, cómo consigo pues, esos contenidos, esa relación, esos formatos publicitarios que van a cambiar pues, completamente, ¿no? Interesante, Juan. Lo que, fíjate, me hace pensar que realmente como marca quiero verlo más aterrizado. Es decir, me gustaría saber cómo puedo aprovechar al máximo las oportunidades que se abren con esta nueva dinámica para mí como marca. Hombre, lo que está claro es que para aprovecharlo, primero tengo que tener una voz como marca, eso está claro. O sea, como marca ya no vale con hacer una publicidad, sino que al final tengo que definir claramente lo que tiene que ver con una estrategia global
en cuanto a cómo me voy a relacionar con mis usuarios, por qué hay distintos puntos de contacto, cuál va a ser mi estrategia, lo que tiene que ver con los segmentos y con los canales publicitarios, cuál va a ser mi estrategia de contenidos. Ahora hay contenidos que es un poco lo que también vamos a ver, que llegan a unos mercados interesantísimos que se complementan con otro tipo digamos, de estrategia de medios, que llegamos a los nichos, establecemos una relación duradera en el tiempo, la relación con mis clientes, también la captación. Entonces, tengo realmente que aterrizar eso en términos estratégicos, aterrizar en términos de marca, cómo quiero que sea de marca, y tengo que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la publicidad, y que es un poco también lo que vamos a ver en detalle, es decir, todos estos nuevos formatos, esta nueva manera de plantear mis estrategias de punto de vista de medios y estratégico, es claro, hay grandes oportunidades y sí que está muy desarrollado el mercado ya, o sea, no es como hace unos años, en muy poco tiempo se ha avanzado mucho, ahora está muy profesionalizado, hay muchas herramientas de medición, hay muchos profesionales que ya tienen mucha experiencia donde claramente se puede hacer. Antes tenías esa duda, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero está como, me estás hablando del futuro. No, no es el futuro. Esto ya llevamos tiempo con ello, no solamente aquí, sino en otros países, fundamentalmente arrancan, por supuesto, de Estados Unidos en muchas cosas, pero hay un punto en el que hay una madurez muy importante ya en España y en el mercado de habla hispana, y es un poco lo que vamos a ver. O sea, hoy está más que maduro el mercado, con muchísimas oportunidades como para poder aterrizarlo, ¿no? Genial, Juan. Permíteme también recordar a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del apartado preguntas y respuestas, porque efectivamente has lanzado aquí un montón de ideas y de conceptos que estoy segurísima que van a crear una dinámica de diálogo también con nuestra propia audiencia. Vamos a adentrarnos en este mundo de contenidos especializados que se han abierto, ¿no? Hay músicas muy nicho, alternativas, podcast, audioprensa, otros específicos formatos que se han abierto a consumos altísimos, muchos de ellos nuevos y de oyentes que no necesariamente provienen de consumos previos o simultáneos de radio, como demuestran los gráficos de consumo por edades, por ejemplo. En realidad estamos hablando de un mundo nuevo, de usuarios nuevos de audio y de tecnologías potentes que van desde cómo se generan contenidos a cómo se paquetizan, cómo se distribuyen y cómo se monetizan. Y en esta línea, Rosario, desde la importancia esencial de la medición, dinos, ¿es posible medir hoy audiencias sin deduplicaciones en una campaña en la que, por ejemplo, convivan emisoras de radio digital, podcast o cualquier otro formato de contenidos de audio digital? Sí, fíjate, Elisa y todos, que Córdoba ya en la introducción decía, oye, empezamos con toda esta comisión, este trabajo de industria hace muchísimos años ya. Uno de los capítulos que siempre ha estado abierto ha sido el, oye, ¿cómo medimos? Y siempre hemos tenido encima de la mesa muchísimas métricas, muchas veces impulsadas incluso desde el lado del propio player, de los propios ad server y demás. Y lo que se ha ido trabajando en estos últimos años también es un poco en poner orden y en poder ir consensuando qué tipología de métricas. Y al final no es tan distinto el poder medir una campaña con distintos formatos de audio que medir una campaña digital con el tradicional display o un vídeo o un audio, ¿no? En el fondo nos basamos en los dos mismos pilares que estamos trabajando en todo el mundo digital. Y lo que nos ha permitido estos años es que también la tecnología evoluciona a la par que ha ido evolucionando la forma de expresar, de generar esos contenidos, de dinamizar formatos, y la tecnología ha ido también a la par, la tecnología de medición me refiero, ha ido también a la par de esa evolución. Y tenemos dos grandes pilares también en la medición de campañas. Uno es la medición desde el propio, llamada site-centric, porque es, digamos, desde el propio lado de ese formato y de esa campaña publicitaria, en la que evidentemente nos basamos en un píxel, en un SDK,
es decir, en un marcaje, en fichar esa creatividad, independientemente de en qué formato se esté exponiendo, ya sea un podcast, ya sea una cuña, ya sea en un pre o en un post, y a partir de ahí eso también combinarlo con una metodología user-centric, es decir, que tenemos usuarios, que tenemos personas de las que vamos a ir midiendo su navegación, y es decir, vamos a ir identificando todos aquellos contenidos, ya sea web o incluso app, que también es algo muy importante para todo lo que es el audio y todo lo que son las aplicaciones a través de las cuales lo escuchamos, para ir captando también, oye, qué individuos han sido los que han estado en contacto a través de ese píxel, ¿no? con campañas en diferentes formatos, y a partir de ahí también poder ver esos usuarios únicos o esa deduplicación de las audiencias. Tenemos metodologías, la combinación de ellas nos da, y la integración nos da una riqueza en los análisis fundamental para entender una campaña de audio. Y como decía Córdoba, complementar con todas las métricas que luego cada player en su casa también tiene a disposición de los anunciantes. Genial. Rosario, me gustaría también muchísimo que nos contases cuál es la audiencia exclusiva, es decir, el nivel de engagement que puede tener esa audiencia a un medio como es la radio digital o un canal de podcast versus otros contenidos de audio. Si nos pudieras desarrollar un poco más. Claro, Elisa, cuando hablamos de engagement, para mí, desde mi punto de vista, es una métrica no solo cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? De esa generación, esa emoción que hablaba también antes Juan y demás, ¿no? Entonces, medir el engagement en audio o en cualquier otro medio, que siempre hemos tenido el engagement en redes sociales, ¿no? Pues depende un poco de esa interacción que hayas tenido. En audio creo que debemos ir un poco más allá en cómo lo medimos, ¿no? Y por eso podemos llegar también a combinar otro tipo de metodología, incluso con las más tradicionales, que es la declarativa, ¿vale? Que es a través de esas personas que han estado en contacto con una campaña, o que hemos visto también en los estudios que hemos realizado con IAB, a través, ya digo, de esas metodologías tan tradicionales como la declarativa, de medir ese impacto en métricas de branding, de cómo el audio, de cómo esa campaña, ese transmitir esas emociones va generando también un impacto en la visibilidad de la marca, en ese recuerdo, en ese posicionamiento que la marca puede tener. Y algo que hemos ido viendo y valorando en estudios que hemos realizado desde GFK es cómo eso tiene una implicación sobre todo en los valores que la marca transmite, o sea, los valores que posicionan a esa marca, y sobre todo cuando va también a un target que se siente identificado con esos valores de marca, ¿vale? Es muy habitual, pues, cuando pensamos en target un poco más jóvenes, en los que el audio es tan fácil, ¿no? de llegar, que dices, oye, pues una marca sostenible, medio ambiente, son valores muy propios de un target joven. Una marca con esa cercanía también del audio lo puede transmitir perfectamente, y esa emoción al final, desde empresas como la mía, ¿no? Que somos muy de números y tal, bueno, puedes llegar a cuantificarlo, pero puedes también medir también esa de forma más espontánea y más cualitativa cómo transmite y cómo hace crecer a las marcas. Realmente es súper impresionante, porque esto nos abre muchas puertas nuevas, puertas que son totalmente fundamentales para el audio. El audio es pura emoción, pura emoción. Alguien piensa que la matemática en audio no funciona, por lo menos no en cuanto al mensaje se refiere. Así que cuando la matemática ayuda a analizar también esa parte, ese impacto que tiene emocional y por lo tanto también de efectividad, realmente estamos en la dirección correcta
bajo mi punto de vista. Todos, por adentrarnos en alguno de esos conceptos que mueven al audio, hemos oído hablar de este llamado voice first. ¿Quién no a estas alturas? Pero en todo caso, encontraréis una amplísima información dentro del libro blanco que os presentamos hoy. Me gustaría tener de cerca la opinión de Fernando respecto a esto, respecto a si son Alexa y Google los protagonistas principales de esta tecnología voice first. Fernando, cuéntanos. Alexa y Google evidentemente han tenido un protagonismo bastante potente en el desarrollo de la tecnología voice first, pero desde mi punto de vista la voz trasciende a los dispositivos, ¿no? O sea, Alexa y Google son y se van a convertir en un punto de contacto más a la hora de tener una conversación con las marcas, ¿no? Cuando tú desarrollas una estrategia conversacional, cuando conviertes un ecosistema digital en conversacional, lo que tienes que tener en cuenta son una serie de factores. El primero es el contexto, que es evidentemente dónde vas a tener esta conversación, si es en movimiento, si es en el coche, en el trabajo, en tu casa, porque eso va a determinar también cuál es el formato a través del cual vas a tener esta conversación, que puede ser un chatbot, que puede ser escrito, una evolución hacia el voicebot, que es una conversación ya hablada, una voice app. También tienes que tener en cuenta también cuál es el punto de contacto donde vas a tener esta conversación, ¿no? Entonces, ese punto de contacto dentro del ecosistema digital puede ser la web, que se está convirtiendo en el centro del ecosistema conversacional. Puede ser en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, puede ser en WhatsApp, puede ser en el call center. Hay una multitud de puntos de contacto, ¿no? O sea, que te permite que haya una gran capilaridad de puntos donde la marca va a tener una conversación con los usuarios. Y por último, tienes que tener en cuenta también el dispositivo, ¿vale? Entonces, evidentemente puede ser un smart speaker, o sea, es, digamos, lo primero que asociamos cuando hablamos de voces a los smart speakers, pero también hablamos con el teléfono, con lo cual la penetración de los smartphones es evidente, es muchísimo más potente que la de los smart speakers, o puede ser un smartwatch, ¿no? Hacia el entorno este totalmente conectado al que nos dirigimos, ¿no? Lo que nos dice es que vamos a tener una conversación con cualquier dispositivo que tenga un micrófono y un altavoz. Entonces, esto nos da una mayor capilaridad de puntos de contacto más allá de lo que es Alexa y Google Home. Y al hilo de lo que decía Juan antes de la brand voice, que es muy interesante, evidentemente las marcas van a tener que desarrollar su propia voz, como estaba diciendo Juan. O sea, Pepsi va a tener una voz concreta que vamos a identificar. Y Coca-Cola va a tener otra que vamos a identificar como diferente. Sin necesidad de que veamos su logotipo o su imagen, vamos a saber que es la voz de Pepsi o es la voz de Coca-Cola la que nos habla. Entonces las marcas ahí, estoy muy de acuerdo con Juan, van a tener que crear su manual de estilo de su voz, de cómo tiene que ser su voz y cómo tiene y dónde se tiene que implementar y cómo tiene que ser, ¿no? Pero más allá de eso, además, la tecnología nos está acompañando en este punto. Antes, hasta hace unos años, podíamos crear la propia voz de la marca utilizando locutores, haciendo todos los estudios para llegar a esa voz, pero ahora lo que nos permite la tecnología es, a través de nuevos software que hay, es clonar esa voz, ¿no? Y eso es un cambio radical y un cambio de paradigma a la hora de implementar la brand voice, ¿no? Esto lo que nos permite actualmente es, una vez que tenemos la voz de la marca, esa brand voice, es clonarla a través de estos software y que la marca la pueda utilizar en cualquier punto de contacto y en cualquier momento, cambiando contenidos sin necesidad de estar enviando constantemente al locutor o al intérprete al estudio a cambiar esos contenidos. Entonces, eso va a ser un cambio significativo en la implementación de las brand voice en las marcas. Genial. La tecnología en realidad nos está ayudando una barbaridad a acercarnos a este nuevo paradigma, ¿no? de cambiar de una comunicación siempre unidireccional a realmente una interacción con usuarios. Pero fíjate, me gustaría que nos profundizases un poco más en cuanto a cómo una marca ha de estructurar su estrategia conversacional. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, cuando tú desarrollas una estrategia conversacional, las interfaces de voz tienen que formar parte de tu estrategia de marketing. O sea, no puedes tratarla como un canal diferente y un canal distinto. O sea, la interacción entre las interfaces conversacionales y los canales tradicionales de marketing va a enriquecer mucho el ecosistema digital de la marca. O sea, vamos a obtener una gran información sobre qué piensan los usuarios y qué dicen los usuarios sobre nuestra marca en tiempo real, ¿no? En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que los contenidos a día de hoy están diseñados para ser leídos. O
O sea, no leemos como hablamos ni hablamos como escribimos, ¿no? Entonces las marcas tienen que empezar a adaptar estos contenidos para que sean conversacionales, porque si no nos encontramos con un robot leyendo un párrafo y eso es lo más inhumano y menos emotivo, que es lo contrario de lo que perseguimos con las interfaces de voz y esta conversación que se está estableciendo entre las marcas y los usuarios. En tercer lugar, tienes que tener clara una estrategia de Customer Experience, diseñar esos journeys, ¿no? que van a determinar dónde el asistente virtual se convierte en un elemento diferencial en la experiencia de usuario, y eso es otra de las claves. Tener una estrategia clara de KPIs también es muy importante, porque nos va a permitir adaptar nuestra estrategia, ¿no? a lo que nos están demandando los consumidores en este nuevo entorno conversacional. Tenemos que ser rápidos también a la hora de conversar, porque, como tú bien dices, nos dirigimos o estamos en un entorno bidireccional ya. Hasta ahora nosotros lanzábamos un mensaje, el consumidor lo consumía y luego ya, bueno, pues, a raíz de las mediciones, ventas y demás, ya sabemos. Ahora no, ahora nosotros lanzamos un mensaje como marca en esta conversación y tenemos que estar preparados para responder a esa respuesta en tiempo real. Y para que el consumidor nos vuelva a hacer otra pregunta, nos vuelva a hacer otra interacción y volver a contestar. Con lo cual es un cambio radical en el paradigma de la direccionalidad, ¿no? Y por último también el ser relevante, ¿no? O sea, no se trata de que ahora que podemos hablar con nuestros usuarios, nuestros consumidores, le vayamos a hablar de nuestro libro, de nuestra marca, a día de hoy las conversaciones son cortas, con lo cual el contenido que le tenemos que dar a los usuarios debe ser un contenido de valor muy concreto y que le ayude en algo concreto, que es lo que están buscando. Entonces, esas, digamos, son algunas de las claves que las marcas van a tener que trabajar a la hora de establecer una estrategia conversacional. Es genial. La verdad que también es cierto que, por otra parte, da a pensar que esto complica algunas cosas, ¿no? Que, como, por ejemplo, el mismo mix de medios empieza a ser, digamos, complicado. Pero también, por supuesto, se enriquece muchísimo y requiere de la maximísima atención de innovación por parte de las marcas, sin duda alguna, que me consta que muchas están trabajando ya en esa dirección. Como decía Juan, no es tan nuevo ya a estas alturas, y sois muchos los expertos que estáis trabajando en esa dirección. Sí, pero me gustaría saber... Sí, perdona, dime. Además, lo que acabas de decir es importante con el tema del mix de medios, porque hace poco se ha lanzado un nuevo formato, ¿no? que te permite ya integrar la voz dentro del media, dentro de los formatos publicitarios, con lo cual es una nueva manera de interactuar dentro de las campañas media que se van a lanzar a partir de ahora y que pueden tener integrada la interacción por voz con las marcas. Perfecto. Me gustaría también tener la opinión de César al respecto, como anunciante. ¿Cómo hacen en Telefónica, por ejemplo, qué valor otorgan al radio digital en su mix de medios? Hola, Elisa, buenos días. Buenos días. Pues la verdad que está cambiando todo muy rápido, como siempre, ¿no? Esto parece que lo tenemos todo controlado. La radio estaba controlada y de pronto viene el audio digital y ya te lo desmonta todo, ¿no? Daros cuenta que la radio, antiguamente se pensaba que la radio iba a desbancar a la prensa y que ya pues, se acababa con la prensa y la radio pues cogió protagonismo. Luego entró la tele y la tele iba a acabar con la radio, y no, efectivamente, la radio nunca terminó, ¿no? ¿Y qué pasa con el audio digital? El audio digital al final te acompaña, ¿no? Es un medio que lo bueno es que tiene la atención del usuario, es decir, no compite con otros, es decir, estás con tu audio, estás escuchando música, estás en el gimnasio, estás en cualquier sitio y estás con el 100% de atención, ¿no? Y eso yo creo que las marcas lo valoramos muchísimo. Lo estaba diciendo antes Rosario, de la capacidad que tenemos ahora para incluso poder medir todo y incluso las marcas nos planteamos y cómo metemos esto dentro de nuestros modelos de atribución, ¿no? Dentro de los modelos de atribución es necesario medir cada uno de los puntos de contacto que estamos teniendo con el usuario, y el audio es uno más. Es más, la capacidad del audio de conocer el estado anímico de esa persona nos permite pues ser capaces de targetizar muy, muy, muy claramente en las campañas de audio. Entonces, dentro del mix de medios, pues hay campañas que tenemos targetizadas y que de alguna manera aprovechamos toda esa tecnología que hablaba Fernando de poder llegar a ese usuario en el momento justo, ¿no? Pues estábamos hablando de alguien que está corriendo o alguien que está en el gimnasio o alguien que está por la noche escuchando pues su programa favorito. Esa capacidad no la da el audio, ¿no? Entonces, no son grandes inversiones las que tenemos que tener para llegar a los consumidores en el audio, pero sí lo que tenemos que tener es muy bien definida la estrategia que queremos seguir.
Y sobre todo la estrategia y la medición. Y eso es lo que yo creo que estamos trabajando dentro del mix. Hay campañas que se llevan un porcentaje alto en audio digital y hay campañas que es muy pequeño, ¿no? Porque depende mucho del target al que nos vayamos a dirigir. Y depende muchísimo de quién está y en qué momento está. Como decía antes también Fernando, decir, no es lo mismo si va a ir en el coche, que le puede mandar una tipología de mensaje, que si va a estar en su casa tranquilamente, pues con música puesta y leyendo un libro a la vez, ¿no? Pues es totalmente distinto, ¿no? Entonces yo creo que el mix, no podemos decir que igual que decimos, oye, pues la tele se lleva un mix del X%, la radio se lleva... En el caso del audio digital se está construyendo todavía. Perfecto, César. Entiendo que le das muchísimo valor, por lo que dices, a la capacidad de segmentación y de llegar en momentos específicos a las audiencias, ¿cierto? Eso es. Sobre todo el tema porque lo que escuchas, es decir, igual que tú, cuando estás leyendo en Internet, estás leyendo todas las noticias, al final estás consumiendo todo, ¿no? Aunque hay noticias que te llaman más la atención o no, pero tu día a día, la actualidad, pues la vas consumiendo toda. En cambio, cuando escuchas algo, escuchas lo que te apetece en función de tu estado. Entonces, esa es una ventaja que tenemos las marcas de conocer. Si alguien está escuchando una lista en Spotify de música pues más sensible o música más melódica, pues posiblemente está en un momento que no está escuchando reggaetón, ¿no? Que es otro momento distinto, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar nuestros mensajes y gracias a la tecnología y gracias a la capacidad que tenemos ahora con la voz sintética de poder utilizar esa potencia, pues nos permite... con costes muy bajos, es decir, ya no tenemos que buscar locutores, meternos a grabar y, oye, pues ahora ya no me vale esta cuña, tengo que cambiar la cuña. No, ya no necesitamos eso. Ya con la tecnología podemos suplantar mucho y suplantar ese tipo de grabaciones. Por eso la targetización ya no es un coste brutal de tener que grabar 50 cuñas o 100 cuñas, sino que lo puedo hacer de manera con toda la tecnología que tenemos. César, en esa dinámica también aparece, bueno, como gran tendencia el anuncio dinámico, ¿no? Es decir, la capacidad de dirigir un anuncio específicamente en tantas versiones como casi personas lo escuchen, en función de dónde están, incluso del clima, ¿no? Que están disfrutando en aquel momento. Y en esa dirección nos detallas, ¿qué te parece? ¿Qué posibilidades ves como marca para vosotros con la publicidad dinámica en audio? Son infinitas. La palabra que la publicidad, los anuncios dinámicos nos dan unas posibilidades brutales. Es la programática llevada a la enésima potencia, ¿no? Entonces, aquí es importante también conocer cómo trabajas tu marca o cómo, yo creo que lo estaba diciendo también Fernando, no sé si era Fernando o era Juan el que lo decía, de la necesidad que tenemos las marcas de tener nuestra propia voz, ¿no? Eso es algo que tiene que estar en el manual de cualquier marca para saber cómo me imagino yo que me va a hablar a mí Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Que son distintas voces y la forma de entonar todo eso se tiene que trabajar para que de alguna manera cuando ya empiezas a trabajar los anuncios dinámicos tengas esa capacidad de que te identifiquen solo con el susurro de la voz, con cómo es un hombre, es una mujer, es decir, todo eso tiene que trabajar una marca para poderles sacar todo el potencial a todos esos audios dinámicos que nos permiten hacer ahora la tecnología. Entonces, hay muchas veces que no es necesaria una hiper mega segmentación para conseguir una buena calidad de resultados, pero sí que es necesario tener muy clara la estrategia y tener muy claro que desde el momento en que la marca se dirige a alguien, esa forma en la que se dirige la marca de audio es representativa de esa marca. Entonces, tiene que estar muy claro y muy bien definido cómo me voy a dirigir yo a mis consumidores. Entonces, a lo mejor tiene que ser una voz de hombre, tiene que ser una voz de mujer, tienen que ser ambas, tengo que combinarlas. Todo eso unido al audio digital dinámico, pues me va a dar la potencia que necesitamos. Y vuelvo a decir lo mismo, no es necesaria grandes inversiones porque la capacidad de targetización es muy buena. Y además, ahora mismo, como bien decías, hay modelos de atribución que también hemos recogido en el libro, en los que nos permiten saber exactamente la reacción que tienen los usuarios en forma de visitas a web o incluso a ejercitar una determinada acción de personas que han escuchado nuestras campañas de audio, con lo cual allí tenemos un punto muy claro de conexión y de visión de resultados también, que quizás era de la cosa que más se tachaba anteriormente al audio, que no podía generar en métricas. Como decía también Córdoba, ahora es muy, muy posible hacerlo
y hay muchas métricas que de hecho están incorporadas y ya naturalizadas en el sector. Eso es, Elisa. Antiguamente, pues la única forma que teníamos de hacerlo era pues hacer un uplift, es decir, lanzo la campaña en audio y veo cómo se han comportado versus un grupo de control, ¿no? Ahora ya lo tenemos casi de manera inmediata incorporado dentro de los modelos de atribución multichannel, con capacidad para decir, oye, cuando lanzo radio y lo complemento con audio digital, nosotros ya al final hacemos como campañas, son campañas de audio, ¿no? Es decir, me da igual que sea la radio que estoy escuchando en el coche o que sea la radio que estoy escuchando vía el móvil, ¿no? Para mí es todo audio. Pues al final eso entra dentro de nuestro modelo de atribución de una manera, ¿no? Y esa manera hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Y gracias a esta capacidad de poder medirlo, como decía Rosario, pues ya nos permite saber que el audio funciona. Súper enriquecedora tu opinión, porque además es sin duda la más importante, que es como anunciante, cómo estáis viviendo esta experiencia, cómo vais avanzando con todo esto. Y me gustaría también en esta línea, no estamos hablando de anunciante, ir a agencia y preguntar a Córdoba de manera muy directa. Córdoba, ¿qué debemos de tener en cuenta para las estrategias de audio? Pues yo creo que ya han contestado tanto Fernando como César un poco a esta pregunta, ¿no? Y has hecho bien la pregunta, ¿no? De audio, olvidarnos un poco en qué entorno, si es más convencional o es digital, e integrarle en ese mix de medios que es la estrategia global de la marca. Para mí es muy importante también la parte de integración del contenido, de la creatividad, del mensaje que vaya alineado con el resto de medios, ¿no? Que la marca tenga o el producto tenga una comunicación que esté coordinada en todos los canales, ¿no? Sino que sea un spot por un lado, una valla por un lado y el audio por otro lado, ¿no? Y luego también es importante pues, saber a quién nos dirigimos. Como también creo que alguien ha comentado, pues depende de los targets o de los consumidores que vayamos a captar, pues depende un poco la penetración del audio, pero como en cualquier otro medio, ¿no? Y sí que creo que desde las partes de la agencia es ese pensamiento más de global, de pensar más en contenidos y cómo voy a distribuir esos contenidos para llevar el target, que en canales, ¿no? El spot, pues ya el spot ya no solo es en la televisión lineal, sino que hay un gran consumo a través de plataformas de digital y olvidarnos un poco de la tele convencional, del canal de YouTube, sino hablar de contenido visual, audiovisual o contenido de audio, ¿no? Y en eso pues nos será mucho más fácil pues también el poder vender a los clientes. Perfecto, yo me quedo con básicamente una palabra que me trasluce todo lo que estás contándonos, que se llama coherencia, ¿no? Es decir, hay que realmente levantarnos con vista de pájaro y hacer que todas las piezas cuadren de manera coherente y razonable, entendiendo las características de cada una. Ahora bien, cuando hacemos una estrategia global para una marca, ¿cómo tenemos en cuenta esas características publicitarias del audio en concreto y cómo las relacionas con el resto de la estrategia publicitaria? Bueno, ahí yo sí que te diría que el audio digital, y como decimos en el libro blanco, pues tiene muchos valores que es verdad que un audio tradicional no tiene, y es la capacidad de segmentación y dirigirnos ya no solo a una segmentación sociodemográfica, sino también, como decíamos, de estados de ánimo, de tiempo. Entonces creo que el tener desde las marcas una capacidad de adaptación de la creatividad a esos momentos, pues tiene una capacidad mejor de ser más relevante al consumidor, de llegarles de otra manera y tener empatía con ellos, ¿no? De ser una marca que al final pues está contigo y te acompaña, ¿no? Y esto creo que el audio digital es el gran poder que tiene como medio para optimizar pues, los resultados. Siempre lo digo, cuando afrontas un proyecto lo que debes definir muy bien es tu público objetivo, a quién te diriges y qué es lo que quieres hacer con la campaña, ¿no? Pues si quieres comunicar un nuevo lanzamiento, pues especificar muy bien y luego definir muy bien también los resultados, ¿no? Que muchas veces queremos todos los resultados y no puede ser. Si es cobertura,
pues tienes que perder en afinidad, es así, ¿no? Entonces, definir también muy bien qué objetivos quieres cumplir y a partir de ahí, pues analizar dentro de la estrategia de audio digital cuáles son los formatos, los soportes o los contenidos, ¿no? de los podcasts que son más afines o que mejor cumplen con esos objetivos. Genial. Hemos visto con las intervenciones que vamos teniendo como el audio realmente está seduciendo a marcas, a medidores, agencias, productores, a un montón de otros especialistas que cada vez nos hacen como familia mucho más grandes, pero queremos también conocer, por supuesto, la opinión de los creadores de contenido. Y en este sentido, me encantaría preguntar a Rocío temas más concretos del entorno de la monetización, por ejemplo, cómo es de posible implantar un modelo de audio bajo suscripción. Rocío. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que el modelo de suscripción todavía es algo un poco incipiente, ¿no? No ha habido nadie todavía de momento que haya dado con la tecla. Yo creo que nos olvidamos de una cosa importante y es que ahora estamos efectivamente en plena eclosión del mundo del audio. Creo que la pandemia ha hecho que esa necesidad de alejarnos de las pantallas haga que la gente se vuelque todavía más a otro tipo de contenidos donde no requieran tanto por parte del usuario. Y bueno, yo creo que tenemos que esperar porque además este mundo, lo que os decía, este mundo del audio que ahora estamos en eclosión, o sea, el podcast, por ejemplo, existe desde hace 18 años, ¿no? Y el podcast además tiene una naturaleza de multidistribución. Y para ir a un modelo de suscripción, efectivamente, hay que ver cómo controlamos toda esa multidistribución y cómo hacemos efectivamente que el usuario acabe pagando por escuchar nuestros contenidos porque tengan valor. Los únicos casos que nosotros hemos visto donde el audio funciona muy bien en modelos de suscripción está más relacionado con el mundo de la prensa, ¿no? Se ha hecho muchísimos proyectos, el New York Times, etcétera, donde efectivamente la posibilidad de, en vez de leer el periódico, escucharlo, o donde efectivamente temas más de calidad o de investigación más profunda a través del audio, o sea, el audio ha dado un valor al mundo de la prensa que efectivamente es la que ha hecho que se acepten esos modelos de suscripción, ¿no? Se van, Rocío, relacionando, ¿no? También quizás en vez de tan parametrizar radio, prensa, etcétera, y ahora mismo como el ejemplo que citas, ¿no? La prensa que también utiliza el audio para poder escuchar en vez de, por ejemplo, leer una noticia, y se van ahí intercalando modelos que ya no sabemos si nos van a llevar a renombrar todo esto en algún momento determinado o seguir en esta dinámica. Y también es cierto que van apareciendo nuevos actores, ¿no? Y por ejemplo, el caso de las plataformas tecnológicas que has comentado y que de hecho están eclosionando el mundo del audio, muchas de ellas agregadores que proponen digamos, determinados tipos de contenidos de manera unificada, distribuidores, etcétera. Estas plataformas, ¿cómo las veis desde la perspectiva de vosotros como creadores de contenidos? Es decir, ¿creéis, por ejemplo, que además de las ventajas que suponen claras para las audiencias, permitirán que los creadores de contenido vivan de ello, que les proporcionarán opciones de negocio? ¿Qué sensación tenéis desde vuestro entorno? Bueno, para nosotros las plataformas son un jugador súper importante, fundamentalmente porque nos aportan comunidades nuevas donde nosotros habitualmente tenemos dificultades para llegar, digámoslo así. Y además, un poco a colación a lo que decía anteriormente, ¿no? La tecnología del audio nos permite estar presentes en estas plataformas, pero controlando el contenido, controlando la audiencia y controlando la monetización, que es un modelo que no suele ocurrir, ¿no? En el mundo display vídeo no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, nosotros vemos las plataformas como un aliado importantísimo en toda esta andadura. Y es más, o sea, comparando nosotros que venimos del mundo analógico, ¿no? De la radio tradicional, nosotros entendemos que es un poste más, un poste que efectivamente nos trae nueva gente. Y además, yo creo que las plataformas han cambiado. Yo hablando un poco así en lenguaje más coloquial, o sea, hace 5 años no nos hacían ni caso. Y hoy en día nos persiguen y nos llaman, ¿no? Porque entienden que nosotros somos también un elemento fundamental en todo su desarrollo, puesto que somos los que creamos el contenido, los que tenemos capacidad de hacerlo, los que tenemos los recursos. Entonces ellos entienden que en vez de ser un matrimonio mal avenido, ¿no? Tenemos que ser eso, un matrimonio feliz, casados durante muchos años y querernos muchísimo, ¿no? Por hacer esta analogía un poco tonta. Y en nuestro caso, además, nuestra posición es súper ventajosa porque nosotros somos el primer productor de audio en español a nivel mundial. O sea, somos un grupo que tenemos presencia en 13 países, entonces tenemos un músculo y una capacidad que ellos ven muy atractiva y ellos tienen la tecnología y las comunidades que para nosotros también son muy atractivas, ¿no? Sin duda, Rocío, vamos a un mundo en que se establecen muchas más colaboraciones de todo orden y donde ya las competencias pasan a ser competencias, pero ya esto es viejo y en todo caso el audio es parte esencial de toda esa nueva tendencia. Muy interesante también todo lo que hacéis desde Prisa Audio por el mundo del audio digital, en los que habéis sido como muy pioneros también en iniciar muchas experiencias en eso. Si me lo permitís, vamos a pasar a introducir algunas preguntas que nos hace la audiencia que nos escucha. No sé cómo estamos de tiempo para responder a cuántas, pero vamos a introducir por lo menos algunas, esperando que sean del interés de la mayoría. Nos pregunta Juan Ortega, a quien agradecemos su participación también desde ese otro lado de la línea, y nos da la enhorabuena por la iniciativa y pregunta concretamente a Fernando. Dice, hablabas de un sistema que acaba de lanzarse por el cual es posible añadir la voz a las campañas de medios, y pregunta, ¿a qué te refieres? ¿A qué la respuesta del oyente, factor, espectador puede ser de voz de manera inmediata? Gracias. Efectivamente así es. O sea, es una plataforma que ya os digo, se ha lanzado hace 15 días y bueno, sí, te permite navegar, imagínate, en ese caso fue en la web del país o la de Grupo Godó. Entonces tú, una vez que te encontrabas un ROVA 300x600 dentro de la home del país, en el momento en que entrabas en ese ROVA, la interacción a partir de ahí se hacía por voz. No había clics, era todo, digamos que los comandos de voz sustituían a los clics. Entonces se establecía una conversación entre la marca, que en aquel caso fue Iberia, y el usuario, para, bueno, pues a base de una serie de preguntas y demás, conseguía saber cuál era el mejor viaje para ti. O sea, entonces te hacía una oferta de producto. A partir de ahí, o sea, todo lo que la creatividad te dé para establecer una conversación con tu usuario, lo vas a poder hacer dentro de una campaña de media, en un banner o en un formato de los tradicionales. Sí, sí. Además, por complementar tu respuesta, digo que prácticamente todas las tecnologías que distribuimos audio digital de un modo u otro, estamos contemplando todo este tema de interacción por diferentes formatos, y es perfectamente posible a título bastante general tener iniciativas en esa dirección. Vamos a estudiar la pregunta que nos hace Viviana Remicio. Gracias por participar. Y pregunta es para Rosario. Dice que qué métrica específica puede medirse el engagement. Y dice, y adicional al pixel,
¿qué otro tipo de métricas pueden implementarse? ¡Wow! Pregunta que requeriría una larguísima respuesta. A ver cómo resumimos eso. Elisa, de hecho, aprovecho porque también hemos contestado alguna otra pregunta en directo sobre la marcha, que sí que ha habido mucho interés, ¿no? por el tipo de KPIs, por la medición. Y que, o sea, nos decían, oye, ¿cuáles son los KPI o las métricas? Os invito a que os descarguéis el libro, donde sí que, como decía Córdoba, hay un capítulo expreso de medición, aunque a lo largo de todo el libro se van haciendo algunas intervenciones, como por ejemplo este tema de conversiones que hablábamos antes, ¿no? Pues como un píxel también de conversión nos puede ayudar a medir esa parte, ¿no? digamos, de la etapa final que buscamos con un contenido, con una publicidad. Y luego específicamente en el tema de engagement que hemos hablado también en la intervención, medir el engagement de una forma cuantitativa va relacionado también con la interacción que hay del oyente con un contenido, ¿no? Tenemos múltiples formas de medirlo, ¿no? Por los rewinds, por las pausas que hacemos, por el tiempo consumido, ¿no? Por si al fin... O sea, el número de completes, de plays, digamos, que han llegado a consumir el 100% del contenido, y todo eso nos va a ir dando una idea de esa interacción y bueno, en definitiva, ¿no? de ese interés y ese engagement por el contenido. Y todas estas métricas a las que ahora hago también así alusión están también desglosadas en el libro, y un poco cómo lo entendemos desde la propia comisión. Gracias, Rosalén. De hecho, nosotros, bueno, todos los que iniciamos esta dinámica del audio digital hace tantísimos años, tantos como 12 o 13, hemos visto cómo desde el inicio este engagement ha sido un punto fundamental en la valoración de este tipo de formatos. Y de hecho nos comenta en una de sus preguntas y reacciones Raúl Domingo, que es un gran estudioso del audio y de todos el ecosistema de, digamos, multidispositivo universitario, y nos explica, ¿no? Nos dice: el audio disponemos de herramientas específicas para medir el engagement, entendido como vínculo o reacción emocional al estímulo sonoro o al contenido que venimos utilizando desde hace un par de décadas, con grandes resultados en la mejora de la oferta de audio/radio. Es decir, vuelvo a insistir, como decía Juan desde el principio, que al final tampoco estamos hablando de algo tan nuevo, que sí que hay muchísimas novedades, pero que ya hay dinámicas que son verdaderamente, digamos, están muy, muy, muy testadas, muy volcadas, y llevan ya muchísimo trayecto. Elisa, lo que se ha ido haciendo es evolucionando. De verdad ha sido una evolución constante con el medio, y de hecho esas técnicas más asociadas al lado emocional, yo acabo de hablar del lado más racional, más cuantitativo, y ese tipo de técnicas y de herramientas pues han ido evolucionando también, y ahora, por ejemplo, todo lo que es neuronal, las mediciones neuronales y tal, también van muy asociadas a esas emociones que despierta, y que en este caso con el audio van también muy interrelacionadas. Entonces, a través de todas las técnicas de neuromarketing y demás, también se puede vincular a esa emoción y cómo se mide y qué despierta en nosotros cuando estamos ante la presencia de un audio, con lo cual hemos ido evolucionando y tenemos multiplicidad de herramientas. Sí, dotándole de muchísima más certeza y sobre todo de una manera mucho más homologable. Es sin duda una grandísima herramienta. Antonio Tamariz también nos hace una pregunta que creo que es súper pertinente, y me gustaría ver si Juan, Fernando nos la pueden responder. Dice: el oído es de los 5 sentidos el que conecta con la parte más primitiva del cerebro, donde se gestionan las emociones. De allí su persuasión. Las voces sintetizadas no anularán esa ventaja que nos diferencia de otros medios.
Gracias por la respuesta, es una respuesta interesante. Pregunta, vaya, en este caso. ¿Fernando? Voy. A ver, para mí es una buena pregunta porque efectivamente tienes razón. Desde mi punto de vista, las voces sintetizadas, aunque están muy logradas y cada vez se están logrando más y cada vez se van acercando más a despertar emociones y demás, no lo han terminado de cerrar todavía. Una voz humana evidentemente despierta muchísimas más emociones y un engagement mayor con ese asistente virtual con el que vayas a tener la conversación. La diferencia entre una y otra, o sea, la diferencia radica básicamente en costes. O sea, tú cuando quieres hacer cualquier tipo de campaña y tiras una voz sintetizada, tus costes no vas a tener que crear una voz. El proceso de la creación de una brand voice es un proceso que tiene un coste y el proceso de la clonación de esa brand voice también, ¿no? Entonces, esa es lo que marca la diferencia entre cuando tú tienes que elegir una voz. De todas formas, yo creo que Juan estará de acuerdo conmigo. Nuestra recomendación desde todo lo que es el toma de la voz es que las marcas vayan creando su brand voice, su propia brand voice, y no tiren de voces sintetizadas, porque además lo que te puedes encontrar es que esa voz sintetizada la tiene otra marca exactamente igual que la tuya. Entonces, esto lo que te va a dar una confusión al cliente o al usuario de quién realmente te está hablando. Si lo que vamos a crear es nuestra propia marca y a través de la voz vamos a generar una experiencia con nuestra marca, tiene que ser una voz nuestra, propia y creada para nosotros. Perfecto, pero me refiero que esa voz puede ser también luego tratada para que sintéticamente se pueda adaptar, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Entendimos antes. Efectivamente, no es lo mismo las voces sintetizadas que se están trabajando que la creación de tu propia voz, de tu brand voice y clonarla, porque esa sí tiene un componente humano mucho más potente. O sea, era muy gracioso porque, bueno, pues la gente de Dentsu hicieron un podcast que se llama X-Ray, entonces clonaron la voz de Franco. Y efectivamente le hicieron leer una carta que él nunca leyó y realmente se traducían un poco las emociones y lo que Franco quería decir en esa carta como si lo hubiera hablado de verdad. Luego le hicieron contar un chiste incluso en lo que es el podcast, ¿no? Entonces, eso es una voz clonada de una voz real, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la sintética porque te llega más, o sea, es mucho más identificable. Pues yo creo que Muchas gracias por la aclaración, Juan. Sí, perdona. Sí, no, rápidamente. Cuando hablamos de lo que es una identidad de una marca desde el punto de vista sonoro, la voz es un elemento muy importante, pero no es el único. Es decir, estamos hablando de una forma, digamos, global, holística, de expresarse desde el sonido, ¿vale? Es un territorio expresivo sonoro que puede ser la forma en la que tiene esa marca de expresarse, pueden ser las músicas, pueden ser las muchas voces que puede tener, puede ser personas físicas, puede ser voces que tengamos también generadas, puede ser digamos, esos efectos, ese territorio expresivo, esos contenidos, esa manera de hacer y el cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, eso, igual que cuando tú de repente ves digamos, una presentación del TED y sin que te digan nada ya sabes qué es eso, porque lo visual ves esos colores, esa luz, etcétera. Lo mismo es del sonido. Yo escucho algo, el juego que hemos jugado siempre, ¿no? De niños, ¿no? Escuchando una publicidad, ya sé que es esta marca, pero puede que no sea un sonido, puede que sea un elemento, y uno de esos puntos tiene que ver claramente con la voz. Yo estoy con Fernando, o sea, la voz es una cosa muy interesante el entender que solamente lo que sean las palabras, por medio de la voz, estamos transmitiendo decenas de emociones, ¿vale? Hay patentes que tienen las grandes tecnológicas que ya utilizan estas emociones que captan de nuestra voz, ¿vale? Eso que vas a analizar las emociones, para luego darte una respuesta en un sentido u otro, en función de cómo tú estés. La voz es digamos, es un identificador de tu identidad biométrico tan bueno como pueda ser una huella dactilar o el iris. Es increíble, ¿no? A mí me acuerdo en Estados Unidos una prueba, unos rusos con tecnología rusa, pero lo hicieron los americanos surrealista, que era que tú le hablabas directamente al móvil y tú tratabas de poner que era tu voz. Ese móvil se reproducía para entrar en una entidad financiera y decía, no, esto es un móvil. Es increíble. O sea, realmente que las posibilidades que tenemos con la voz pues son muy, muy importantes, pero todo parte... Claro, pues eso es una comunicación, entonces, de que exista distintos interlocutores y que existan identidades. Y eso es muy importante, bueno, darle esa forma y configurarlo, ¿no? Perfecto, o sea que de hecho estamos hablando de la voz y su fundamental importancia, pero no solo de voz, sino de construcción de marca sonora en su conjunto. Totalmente. Muy interesante, muy clarificador, sí, sí. Nos preguntan también,
fíjate Jesús Díaz, y también como colación a este tipo de argumentos, y de cuánto será efectiva la imagen sonora de las marcas, dice, de verdad. O sea, decimos que avanzamos mucho, pero ciertamente hay algunas marcas que quizás no se lo han planteado. Claro, yo creo que eso tiene que ver con, primero, entender la importancia que tiene, y luego hay una parte, me acuerdo hace muchos años cuando hicimos un trabajo para Renfe de su identidad sonora, se creó la figura, hablando de hace, ya me da vergüenza, ¿no? Hace como 15 años, ¿no? O sea, se creó la figura del guardián de la marca sonora. Es decir, que eso todavía a día de hoy apenas hay marcas que lo tengan, ¿no? O sea, realmente es muy importante no solamente el pensar y el entender la importancia estratégica que tiene el audio en mi estrategia como marca, en mi publicidad, en mis resultados, etcétera, sino también en cómo implementarlo, y que el primero que lo tiene que implementar es la propia marca. Es absolutamente fundamental. Yo creo que tenemos todos los miembros para conseguir, digamos, esta imagen, como dices, esta identidad sonora y conseguir toda esta potencia del audio, pero hay que ponerlo en práctica. Eso está claro. Perfecto. A mí son las 11:12, bueno, comentan que ya estamos como fuera de horario. Me gustaría que no acabar esta intervención sin también, desde el punto de vista de nuestra participación en esto como patrocinadores del libro, hacer esa reseña que sé que se ha hecho por parte de varios, pero realmente a todo el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Audio Digital, que realmente es un grupo increíble de gente, y que realmente hay muchísimo trabajo ahí detrás de esas bambalinas, en la que ha habido una participación verdaderamente muy estrecha por parte de todos. O sea que me siento personalmente muy orgullosa de pertenecer a este grupo de gente, y también agradecer muchísimo a IAB por hacer esto posible. Así que os emplazamos también a seguir esta historia a través no solo de cualquier participación dinámica que podamos tener, pero sí con ese nuevo podcast que os ha presentado Juan, y que es el nuevo gran reto de la comisión, en el que estamos todos muy implicados y en el que esperamos contar con la audiencia de todos. Sin más por mi parte, doy paso a IAB para despedir este evento. Bueno, pues nada, no quito mucho más tiempo. Quería, por supuesto, agradecer a todos. Está claro que ha sido muy interesante porque la gente sigue conectada, con lo cual creo que habéis hecho un gran labor tanto de reconocer el esfuerzo, y además animo a la gente que ya está el libro colgado en IAB, con lo cual todo el que lo quiera descargar es gratuito, no tienes ni que ser socio. Los libros blancos, como es una herramienta de divulgación, son para todo el mundo, así que animo a que se lo descarguen. Agradeceros a todos vosotros, a los panelistas, al grupo de trabajo, a AudioEmotion, y me vais a permitir, César, que dé las gracias también a Ana Esteban, que no ha podido estar. Has tenido que estar tú, pero ha sido ella un poco la que ha trabajado. César, Ana Esteban de Telefónica, quiero decir que ahora que ha estado trabajando, ahora está de baja por maternidad, así que simplemente también hacerla un guiño, ¿vale? Y a todo el mundo que ha estado aquí, muchas gracias. Sé que han quedado algunas preguntas sin contestar. Si queréis hacérnoslas llegar a IAB, nosotros se las hacemos llegar a ellos y os las contestamos, pero ya estamos fuera de tiempo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y enhorabuena por este trabajo. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Chao, hasta luego a todos. Hasta luego.